Aló, buenos días. Bueno, vamos a retomar pues la capacitación acerca del protocolo de bioseguridad. Entonces, retomamos nuevamente. Entonces, veníamos mencionando cuál es el objetivo del protocolo de bioseguridad. Entonces, uno de los objetivos muy fundamentales es orientar las medidas generales en el marco pues, de esta pandemia que pues, ha sido bastante crítico para todas las empresas y todos los trabajadores, con el fin pues, de poder adaptar esos protocolos a los diferentes sectores económicos que gradualmente, inteligentemente, pues el gobierno ha ido autorizando su apertura. Tenemos un alcance. ¿Cuál es el alcance de ese protocolo de bioseguridad? Pues el alcance obviamente abarca a todos los trabajadores de la empresa, abarca al empleador, abarca a sus proveedores, abarca a sus contratistas. Entonces fíjense que el campo de aplicación de estos protocolos de bioseguridad pues es bastante amplio. Por ende, cada etapa de su proceso debe estar muy alineado de acuerdo al protocolo de cada una de las empresas, pero necesariamente debe de involucrar pues, a todos los proveedores, trabajadores y contratistas. Miremos algunas definiciones. De verdad pues el término bioseguridad pues se ha venido manejando desde hace muchísimo tiempo, no solo en el sector salud sino en otros sectores, como por ejemplo el sector de centros de estética. Pues antes de aperturar un centro de estética necesariamente debe de establecer un manual de bioseguridad, y asimismo en otros sectores como el sector alimentos pues también debe de implementar y ha venido pues desarrollando su protocolo de bioseguridad. Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Es ese conjunto de normas. ¿Y cuáles son esos protocolos? Son como los pasos que cada empresa pues, debe de desarrollar para la implementación de ese protocolo. ¿Cuál es la línea normativa que nosotros tenemos en la elaboración del protocolo de bioseguridad? Pues en realidad han surgido pues muchas normas. Desde su inicio, pues el Ministerio de Salud elaboró unos lineamientos para la elaboración del protocolo de bioseguridad para los sectores diferentes al sector salud. Pues esos lineamientos fueron establecidos en el día 24 de abril. El gobierno pues, nacional emitió unos lineamientos para que las empresas podamos desarrollar los protocolos de acuerdo pues, a esos lineamientos que se enmarcan. Posteriormente, expide el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, donde se imparten algunas instrucciones, ¿sí?, de emergencia, y en su artículo 3 exonera a 46 actividades, ¿sí?, que manifestaron pues, algunos sectores. Pues digamos que veníamos pues, de una cuarentena obligatoria, un mes y medio. Algunos sectores pues, levantan la mano y pues, le manifiestan al gobierno su interés de realizar una apertura gradual e inteligente, pues obviamente cumpliendo unas normas de bioseguridad pues, bajo el marco normativo expedido por el Ministerio de Salud. En conjunto, ese mismo día expide el de la resolución 675, ¿sí?, del 24 de abril, donde establece y direcciona el protocolo de bioseguridad solo y exclusivamente para el sector industrial de la industria manufacturera. Y dentro de ese sector de la industria manufacturera habilita pues, o da la oportunidad para que se haga una apertura también gradual e inteligente de 8 subsectores, como lo son pues, la fabricación de productos de textil y confecciones, curtido y recurtido de cuero, fabricación de calzado, transformación de madera, fabricación de papel, fabricación de sustancias y productos químicos, productos elaborados de metal,
y fabricación y aparatos equipo eléctrico. En conjunto también pues habilitó un subsector que se llama denominado instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Esos son los subsectores que se aperturaron mediante la resolución 675 expedido por el Gobierno Nacional el día 24 de abril del 2020 dentro de la industria manufacturera. Ese mismo día también el Gobierno Nacional expide su resolución 00682 del 24 de abril para el sector de construcción. Entonces, si miramos toda la línea que hemos mencionado dentro del marco normativo, desde que ha surgido pues esta emergencia sanitaria, se han establecido protocolos de acuerdo a aquellos sectores económicos pues, los cuales le aportan pues, al Producto Interno Bruto de la nación. En ese sector de construcción se debe tener en cuenta lo que denominamos el PACSO, ¿sí? Que es el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra, la clasificación de esos espacios en los cuales pues, todos los trabajadores, directores, supervisores van a interactuar. La definición establece que para el protocolo de construcción yo debo de tener definido aquellos roles para el director de la obra, supervisores, el personal de seguridad y salud laboral, contratistas, oficiales de obra. También establece algunas medidas de control tanto al ingreso como a la salida de la obra y la utilización de espacios comunes, pues como zonas de alimentación y baños. Estas son algunos aspectos muy claves y fundamentales que se deben de tener en cuenta dentro del sector construcción. Continuamos con la línea normativa. Ese mismo día expide su resolución 677 solo y exclusivamente para el sector transporte, pues donde se establece cuáles son aquellas medidas de los operadores conductores de toda la cadena logística de carga de transporte y fluvial, empresas y conductores de servicio público, transporte terrestre de pasajeros, medidas para pues, todas sus actividades desde que inician la operación, pues todas esas actividades que deben de realizar frente a algún retén o alguna autoridad de tránsito que se les presente durante su trayectoria, cómo va a ser esa alimentación que el conductor pues, va a establecer en algún sitio, algún restaurante, cuáles van a ser esas medidas para el tanqueo de combustible, el pago de peajes, cómo va a ser para llegar a su casa, qué medidas debe tener en cuenta o llegar a algún hotel. Entonces, son medidas muy fundamentales que nos establece esta normativa y que para la elaboración del protocolo de bioseguridad necesariamente deben estar establecidas. Continuamos con el sector transporte, pues también estableció dentro de esa resolución 677 la medida de transporte público de pasajeros de tipo taxi, o sea, de pasajeros individual, especial, colectivo, pues donde se establecen también esas medidas para los taxistas y todo el servicio de transporte especial colectivo, pues donde también se detallan algunos procesos desde la recogida del pasajero, cuáles son esas medidas que debe tener una vez el pasajero pues, ingrese al vehículo durante el viaje y pues después de cada mínimo o 3 veces al día poder tener un proceso de desinfección dentro del bus, del vehículo, del servicio de transporte y pues cuáles son esas medidas que también tiene que tener en cuenta al momento de llegar a su casa. En esa misma línea, pues el día 28 de mayo pues, ha sido como el último decreto en cuanto a las excepciones que se han emitido. Entonces han salido 43 excepciones en ese mismo decreto 749 expedido el día 28 de mayo del 2020, donde pues, el gobierno incluye algunos sectores económicos que en sus decretos anteriores pues, no había ingresado. En este caso, el servicio de peluquería, museos, bibliotecas e incluso pues, en el tema de las instituciones educativas en cuanto a laboratorios prácticos, el comercio pues ya le da como esa ventana para poder aperturar el comercio al por mayor y de tal, actividades profesionales y pues ejerce algún tipo de control para aquellas actividades físicas y de ejercicio al aire libre para personas entre 18 a 69 años con un periodo máximo de 2 horas diarias, niños mayores de 6 años
3 veces a la semana en 1 hora al día. Y para la zona de Cali, para la ciudad de Cali, emite pues una circular donde pues se asemeja mucho pues a esas excepciones que inicialmente hablamos en cuanto a las excepciones expedidas en el primer decreto de la resolución 636. Entonces, esa ha sido como la línea normativa que hemos tenido. Aquí pues hago como un pequeño comparativo de todas esas normas y cuáles son esos sectores que se incluyen en el decreto 636, cuáles son esas excepciones que salen y que ahora el decreto 749 expedido el 28 de mayo pues las contempla, e incluso pues vamos a mirar como para la ciudad de Cali cuáles fueron esas excepciones que entraron en vigencia. Entonces, en ese comparativo de normas hacemos un breve recuento y un análisis pues, bastante detallado, donde algunas actividades que fueron consideradas en el decreto 636 ya desaparecen en ese decreto 749 o se suprimen, dándole pie y dándole paso a que otras actividades ingresen, como por ejemplo pues, el desplazamiento a servicios bancarios, pues esa actividad que estaba contemplada en el decreto, en el numeral ítem 3 del decreto 636, pues ya no está en el decreto 749. Y así sucesivamente, esas actividades que fueron inmersas en el decreto 749, pues a su vez, a la fecha de hoy, pues se mantienen, dada pues la fecha de expedición que se estableció. Vamos a mirar algunos aspectos generales. Todo protocolo de bioseguridad, independientemente de su sector económico, oígase bien, podemos tener el sector manufactura, el sector construcción, el sector del comercio, que ahorita vamos a mirar las guías que ya tenemos disponibles y al alcance pues de cada uno de las personas que quieran recibir este tipo de asesoría. Vemos que van a haber unos aspectos muy transversales que todo protocolo debe llevar. ¿Cuál es? Pues una información de la empresa. Entonces, sí debe estar establecida qué actividad económica tiene la empresa, dónde está ubicada, quién es el representante legal, cuáles esos son los objetivos, cuál es digamos, su alcance para poder implementar el protocolo, cuál va a ser ese marco normativo que lo va a regular, ese cumplimiento que toda empresa en este marco pues, de la emergencia sanitaria debe cumplir, cuáles van a ser esas responsabilidades que va a tener esos roles de las empresas, como lo es el empleador, las ARL, los directores, los representantes del sistema de seguridad y salud en el trabajo que forman un pilar fundamental para aquellas empresas que llevan su sistema y aquellas que todavía pues, no lo llevan. Acuérdense que esto es de carácter legal, el decreto 1072 pues lo manifiesta y en su resolución 0312 del 2019 también lo enfatiza, aunque todas las empresas deben de tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces este protocolo es un apéndice a ese sistema de seguridad y salud laboral. ¿Cuáles van a ser esas medidas de bioseguridad que voy a tener muy en cuenta en cuanto al distanciamiento físico, la disposición de los elementos de protección personal, cuál va a ser el proceso de lavado de manos, las medidas de control que voy a utilizar para el transporte público, masivo, de taxis, y qué hacer en caso de que una persona se me contagie? Estas son como algunas medidas generales, pues al igual manejo de residuos, cuáles son esos productos de limpieza y desinfección que yo debo utilizar en mi empresa. Acuérdense que estos productos deben estar avalados por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ahí pues, en el video pues, les voy a compartir el enlace para que no se estén utilizando productos químicos que realmente no estén autorizados por el gobierno nacional. Acuérdense que como producto químico deben de tener una hoja de seguridad donde manifieste cuáles son esos primeros auxilios que se le debe de prestar a una persona si llegado al caso pues tiene algún tipo de contacto con los ojos o en la piel, algún tipo de reacción. ¿Cuál va a ser la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio que va a tener? ¿Quién va a ser el garante? ¿Quién va a garantizar que ese protocolo de bioseguridad que usted estableció lo va a ejecutar? ¿Quién le va a ejercer la vigilancia y el control?
cuáles son esas recomendaciones a la vivienda, en la vivienda que debe tener pues cada trabajador y cómo realizar un monitoreo a los síntomas y un plan de comunicación. Esos son unos aspectos muy generales que todo protocolo, indiferentemente de su actividad económica, debe de tener. Y miramos unos aspectos específicos. Entonces, ya cuando el protocolo en algunas ciudades soliciten que ese protocolo de bioseguridad debe ser certificado ante la administradora de riesgos laborales, entonces ahí es donde se presenta un aspecto específico y muy particular de cada una de las administradoras de riesgos laborales. Y ahí es donde nuestro sistema de seguridad y salud laboral va a entrar y va a tener un juego o un papel importante frente a la realización de estos protocolos, porque resulta que la matriz de riesgo y peligro tengo que actualizarla, donde debo de incluir el riesgo biológico en cada una de las tareas y en cada una de las áreas que he establecido mediante mi matriz de identificación de riesgos y peligro. Al igual que la matriz de elementos de protección personal, debo también actualizarla, debo actualizar mi matriz de aspectos e impactos ambientales, donde esta cantidad de normas que pues, uno se coloca a puntualizar hasta el mes pasado habían emitido más de 60, 65 normas entre resoluciones, decretos, leyes, tanto nacionales como municipales y departamentales para atender esta emergencia sanitaria. Y llegado el caso en que tengamos algún tipo de requerimiento por parte de la Secretaría Municipal, ya hemos tenido y hemos atendido esa solicitud, ya son otros requerimientos que van de la mano también con el sistema. Acuérdense y lo recalco, el sistema de seguridad y salud en el trabajo entra a jugar un papel muy importante frente a la ejecución de estos protocolos de bioseguridad. ¿Qué nos va a pedir la Secretaría de Salud Departamental? Por ejemplo, para el caso de Cali, nos pide una información del cerco epidemiológico del trabajador. Cuando yo, digamos, realicé mi protocolo de bioseguridad, establecí unos anexos, unos controles que yo debo de tener para poder aperturar mi empresa. Dentro de esos anexos está que yo debo de hacerle una encuesta epidemiológica a cada trabajador. Debo de realizar una capacitación y una divulgación del protocolo de bioseguridad, una matriz de elementos de protección personal, ya lo veíamos anteriormente, y cómo hago el registro de la entrega de esos implementos de seguridad. Debo de tener esa matriz de peligros y riesgos actualizada. Debo de tener esa encuesta de condiciones de salud, donde el trabajador pues manifieste cómo está su condición de salud para laborar en el día de hoy. Cuentan con los programas de vigilancia epidemiológica. Fíjense que también volvemos y mencionamos el tema del sistema de seguridad y salud laboral. Los programas de vigilancia epidemiológica me van a permitir a mí, primero, pues detener que personas que estén contagiadas pues, no sigan contagiándose y pues que no se incrementen la cantidad de personas contagiadas, lo que llamamos comúnmente la prevalencia e incidencia de los casos. El protocolo de bioseguridad debe estar radicado ante la ARL, eso lo pide, lo solicita la Secretaría de Salud Departamental y Municipal. ¿Y quién es la persona por quién es el profesional de seguridad y salud laboral que los está asesorando? Entonces, aquí miramos unos aspectos muy específicos. El protocolo de bioseguridad pues no es un documento que uno lo elabora y listo y menciona pues algunas actividades, no. Acordémonos que son parámetros, son procesos, son normas que yo necesariamente debo de establecer y poder cumplir. Guías sectoriales como Blinden, outsourcing estratégico, contamos, ya tenemos a su disposición pues todas las guías sectoriales, de verdad pues a raíz pues, de esta pandemia, acordémonos cuando le dimos un repaso a esa línea normativa que pidió pues el ministerio, empezaron a salir los sectores de construcción, empezaron posteriormente el sector manufactura. Dentro de ese sector de manufactura, 8 subsectores se les habilitó pues su ingreso, su apertura gradual e inteligente. Posteriormente el sector de transporte, luego el gobierno pues pide un decreto donde realiza unas excepciones en su artículo 3, donde hace 46 excepciones
en la resolución, en el decreto 636 del 6 de mayo. Posteriormente el 749 también hace unas excepciones, y fíjense que cada vez van ingresando nuevos sectores económicos. Entonces esas guías sectoriales ya las tenemos, ya contamos con esa guía para el sector de servicio doméstico, para el sector de bebidas, para el sector restaurante, para el sector comercio, el sector construcción, que salió pues desde hace mucho tiempo, el sector de manufactura, el sector educativo, el sector financiero, el sector hotelero, el sector de madera y muebles, las recomendaciones en el sector de fabricación de maquinaria y equipos de transporte, el sector de restaurantes, cafés, cantinas y bares, sector textil y confección, el sector de transporte, en fin, sector de servicio y sector de empresas temporales, de negocios a través de outsourcing y agremiaciones. Entonces, como ven, aunque no han salido quizás esas resoluciones donde ya me informen que debo de realizar el protocolo de bioseguridad, pero digamos que las administradoras de riesgos laborales ya tienen sus guías sectoriales, ya las están a disposición de todas las empresas para que pues, podamos realizarla. A través de la empresa de Blinden podemos brindarle pues, todo ese tipo de asesoría. Muy importante que los protocolos de bioseguridad van a ir muy de la mano con el sistema de seguridad y salud laboral. No es un documento que cualquier persona lo debe hacer. Acuérdense cuando vimos aquellos aspectos específicos que debe de tener cuando haya algún requerimiento. ¿Quién no puede hacer un requerimiento cuando una persona esté contagiada? Las secretarías de salud, que son garantes y que van a estar a la vanguardia vigilando que realmente lo que como empresa establecí se esté cumpliendo dentro del protocolo. No es más, cualquier duda, cualquier contacto